días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación que nos ha hecho participar en este tan importante evento. En segundo lugar, transmitirles a todos y a todas un fraternal saludo de la dirección de mi partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En tercer lugar, nosotros venimos con el espíritu de participar en este importante evento, compartiendo con todos y todas ustedes nuestras experiencias, que sin algo pueden ser útiles, están a la orden, y que entendemos son simples puntos de referencia realizados en un país con sus propias características, con su historia, con su cultura, con su tradición y su propio escenario político en que se realizó el evento. Mucho habría que hablar. Yo siempre que vengo acá me entusiasmo mucho y a veces el tiempo no me doy cuenta que estoy consumiendo mucho tiempo. Pero brevemente una situación para ubicarnos. Ustedes saben que el conflicto salvadoreño el conflicto armado duró 12 años y el proceso de negociación un poquito más de 2 años. Nuestro país es un país sumamente pequeño, apenas tiene un poquito más de 20.000 kilómetros cuadrados. Su población en el momento del conflicto era un 60% rural, 40% urbano. Teníamos en el momento de que se inició el conflicto un poquito más de 4 millones de habitantes, con una cantidad importante en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. El país estaba gobernado por una dictadura oligárquico-militar, una oligarquía poderosa económicamente, poderosa en relación con el área centroamericana, poderosa económicamente y con muy fuerte poder político, apoyado su ejercicio de gobierno en las Fuerzas Armadas del país. Y gobernó durante más de 100 años la oligarquía con distintos matices, apoyada siempre en el ejército, de un proceso de una dictadura, donde la represión estaba a la orden del día, la cárcel, el exilio, la tortura, y donde las organizaciones de izquierda y las organizaciones progresistas estaban sometidas a una marginación total. Y históricamente todos los partidos políticos de derecha, los partidos progresistas y algunos de izquierda participamos en el proceso electoral, ya fuera para presidente o para diputados y alcaldes en el país. Participamos en todo. Y a través de tantos años de estar participando y que en 2 oportunidades ganamos la presidencia de la República y que la voluntad popular fue burdamente burlada, llegamos a la conclusión de que realmente la vía electoral estaba agotada. Ya no existía ninguna posibilidad, sobre todo después de las elecciones de 1977, que ganamos la presidencia y que fue un fraude realmente descarado, burdo, una represión de muchos centenares de muertos en todas las manifestaciones de protesta que hubo. Llegamos a la conclusión, tanto las organizaciones sociales populares como las organizaciones sociales que incidíamos, las organizaciones de izquierda, llegamos a la conclusión de que la vía electoral estaba agotada, que no había ninguna posibilidad. Obviamente, si la conclusión fue esa, entonces, ¿cuál era la alternativa? Y no había más que perder tiempo discutiendo que la alternativa era la vía armada. Nosotros fuimos a la lucha armada, le empuñamos las armas, realmente porque no quedaba otro camino. La dictadura oligárquico-militar cerró todas las posibilidades de la otra vía llamada pacífica. Entonces, no queda otro camino que la lucha armada. En todo este proceso se había dado un desarrollo de la lucha de las organizaciones sociales populares muy fuertes. Y es importante compartir con ustedes este proceso de la participación de las organizaciones sociales populares, porque es de ahí donde realmente se puede uno explicar cómo en un país tan pequeño
sin montañas. Nosotros no tenemos montañas, nosotros tenemos montañas, pero son pequeñas alturas. En un país tan pequeño, con vías de comunicación excelentes por todo el país, tenemos buenas vías de comunicación. ¿Cómo se realizó una lucha armada que duró 12 años y que realmente no fue una guerrillita, una verdadera guerra, donde nosotros logramos tener organizados 3.500 hombres bien equipados y bien armados, nuestro ejército, así le llamamos, y 5.000 milicianos, buena parte de ellos de una cantidad armados y organizados en función del desarrollo de la lucha armada. Pero el trabajo del accionar de las organizaciones sociales populares creo que es importante compartirlo con ustedes. Yo escribí en este párrafo algo que, para sintetizar, y dice: por más de una década de desarrollo, un interesante proceso de acumulación de fuerzas que posteriormente convirtieron las organizaciones políticos sociales con una clara definición militar, resolviendo de una manera muy original, y están las cuestiones importantes, la articulación de la organización social popular con los políticos militares populares. Este proceso tiene un enorme significado político en el proceso de lucha de masas en El Salvador. Cómo las organizaciones sociales populares, al mismo tiempo que luchaban por sus reivindicaciones económicas, reivindicaciones sociales en general, fueron poco a poco acumulando en el quehacer político de la lucha, que cae muy fuerte y producir una gran represión, virando hacia la concepción de que cómo articular ese accionar de la lucha reivindicativa con la orientación hacia el apoyo a la lucha armada. Esto significó muchísimo para nosotros, porque nosotros nos nutrimos de la lucha de masas, nos nutrimos para ir configurando nuestro ejército revolucionario. Pero creo que es importante también señalar otro aspecto. Creo que muchos de ustedes conocen que nosotros, en el quehacer del escenario de este fuerte trabajo de masas que nosotros participamos con estas organizaciones que teníamos incidencia fuerte. Algunas teníamos control, pero en otras incidían. Y otras organizaciones sociales populares que eran muy buenas relaciones con nosotros, pero que no teníamos mayor incidencia. Había una relación muy estrecha de cooperación y accionábamos conjuntamente sin mayores dificultades. Yo creo que es importante señalar. ¿Por qué? Porque nosotros, la izquierda en América Latina, tenemos un sarampión muy intenso, sectarismo. Y ahí logramos nosotros realmente ir resolviendo los problemas sectarios y pudimos trabajar bastante bien con las organizaciones sociales populares. Pero en este quehacer muy dinámico, muy cambiante y muy combativo de las organizaciones populares sociales, surge un debate ideológico, político muy importante del país, donde las organizaciones de izquierda entramos en un debate inicialmente público, donde nos irrespetamos, nos maltratamos, nos ofendimos, nos dijimos de todo, públicamente. Pero poco a poco, en la medida que el debate fue desarrollándose, fuimos madurando políticamente, fuimos comprendiendo quién era nuestro verdadero enemigo, contra quién había que enfilar realmente toda nuestra lucha, y que no éramos nosotros de izquierda, entre nosotros nuestro enemigo. Obviamente teníamos divergencias y en algunos casos diferencias muy grandes, ideológicas y políticas, y de enfoque y de abordaje de la problemática nacional. Sí, pero no éramos el enemigo, estábamos al lado, eso lo comprendimos. Entonces, el debate ideológico político fue cambiando gradualmente de calidad y empezamos a discutir los problemas estratégicos. Pero además, en el desarrollo del debate nos dimos cuenta de algo muy importante. Estábamos debatiendo públicamente algo que no debíamos debatir públicamente. Debía ser debatido al interior de las organizaciones de izquierda y las organizaciones progresistas, de nuestros amigos, de nuestros aliados, de nuestros simpatizantes, pero no públicamente. Y entonces empezamos a ver. Pero además otro elemento fue que este debate ideológico, que al principio fue muy fuerte, muy fuerte, produjo
cierto grado de confusión ideológica al interior de las fuerzas sociales populares. Era lógico, porque unos decían una cosa, otros decíamos otra, y total que las organizaciones a veces no lograban salir para sí. Pero en la medida que fuimos madurando y el debate se fue realmente realizando con características ya más serias y más respetuosas sobre todo, entonces fuimos definiendo claramente las cosas y las organizaciones fueron comprendiendo claramente los planteamientos que hacíamos desde las posiciones de las organizaciones de izquierda. En todo este proceso somos 5 organizaciones de izquierda, 5, con distintos nombres, 5 organizaciones. Y empezamos a trabajar por el proceso de la unidad, porque comprendimos, ninguna organización sola, sea fuerte, sea medianamente fuerte, sea pequeña, va a lograr ningún objetivo en este país. Necesitamos unir. Y fue así como llegamos al proceso realmente de primero unificación y después de la unidad de las fuerzas de izquierda. Eran 5 organizaciones las que se formaron. Un proceso de unidad muy interesante que nos dejó grandes enseñanzas políticas. Cómo la vida, la práctica, las acciones, el debate y la voluntad política fueron creando condiciones que poco a poco llevaron a las coincidencias y a la necesidad de la unidad. El debate nos fue llevando a las coincidencias, pero más que el debate, digamos, un tanto teórico y en algunos casos académico, porque la Universidad Nacional era el centro del debate, el lugar físico donde se realizaban todas estas actividades, pero más importante fue que la vida, la práctica, las acciones, el debate y la voluntad política fueron creando las condiciones que llevaron a las coincidencias y a la necesidad de la unidad. Y fue así como el 17 de diciembre de 1979, 3 organizaciones de las 5 llegamos a la conclusión que debíamos concretar la unidad y firmamos el primer acuerdo de unidad que constituimos lo que llamamos la coordinadora político-militar, porque ya éramos organizaciones que estábamos con una visión de la lucha armada, de una visión político-militar. El 11 de enero de 1980, casi inmediatamente después, se constituye una estructura que realmente para nosotros tuvo una enorme importancia, la Coordinadora Revolucionaria de Masas, integrada por las 5 organizaciones revolucionarias de masas. Fíjense que en la primera firmamos el pacto de unidad, solo 3 organizaciones político-militares, pero cada organización, teníamos nuestra organización social popular, en la cual incidíamos y en algunos casos teníamos fuerte control. Pero en este caso ya, casi a mes y medio después, de 2 meses, se integra la Coordinadora Revolucionaria de Masas, integrada por las 5 organizaciones de masas, es decir, donde las 5 organizaciones de políticos militares teníamos incidencia. Este es un paso cualitativamente de gran envergadura, que nosotros lo valoramos muchísimo. El 22 de mayo de 1980, es decir, pocos meses después, se constituye la Dirección Revolucionaria Unificada, integrada por 4 de las 5 organizaciones, solo una quedaba fuera, 4 de las 5 organizaciones. Este es un paso ya más importante cualitativamente del proceso de unidad, porque ya formamos algo que le pusimos dirección, y no solo es el nombre, es que cuando firmamos el pacto de crear la Dirección Revolucionaria Unificada, establecimos muy claramente, muy escuetamente, pero claramente, las normas que iban a regir el proceso de la Dirección Revolucionaria Unificada, que estaba a base principalmente de coordinación, porque nosotros todos coincidimos en que todavía no teníamos el suficiente nivel de desarrollo de las distintas organizaciones como para no voluntaristamente pasar a niveles superiores de organización que no nos iban a funcionar, porque las organizaciones todavía no tenían la madurez y el desarrollo para poder trabajar en niveles superiores. El nivel en que estamos dispuestos a trabajar es el nivel de coordinación, y así trabajamos. Es importante señalar, y esto es muy importante compartirlo con ustedes, que casi durante todo el periodo del conflicto armado, la conducción del accionar político-militar del FMLN
se desarrolló en el marco de la coordinación de la operatividad militar y política. Era una coordinación de la operatividad política y militar. Los dos grandes ejes del accionar de la lucha estaban en los niveles de coordinación. La Comandancia General de las organizaciones era el máximo organismo de conducción político-militar, era el máximo organismo, pero la operatividad se realizaba mediante mecanismos de coordinación que en términos generales funcionaron bastante bien. Yo puedo dar fe de esto porque estuve bien de razón. Entonces, funcionó bastante bien. En algunas partes nos han preguntado, pero mire, ¿cómo es posible que un proceso tan complicado y que fue realmente una lucha armada de muy alta intensidad, pudieron trabajar por la base de operatividad? Pero así fue la realidad. Trabajábamos, la Comandancia General diseñaba, había una estrategia general, definía los términos generales de la táctica en el momento concreto que estábamos, y cada organización hacía la operatividad. Y salíamos bastante bien. Incluso coordinábamos a veces las operatividades. Si una organización necesitaba determinados tipos de armamento que no tenía, a la otra que lo tenía se los prestaba, a veces se quedaban con ellos, pero no hacíamos problemas. Y así fuimos trabajando durante 12 años a base de coordinación. Bueno, llega un momento determinado en que dijimos, bueno, mire, y aquí realmente para dónde vamos, hasta cuándo vamos a estar en eso. Definamos claramente la cuestión. Yo quiero compartir con ustedes algunos elementos que me parece son muy importantes decirlos. Ahora los decimos públicamente, antes no los decíamos públicamente. A nuestro juicio, señalamos, es muy importante tener absolutamente claro qué es la negociación de un conflicto político-militar. Es indispensable tener claro sus alcances, sus limitaciones y su complejidad. Nosotros entendemos la negociación como un proceso mediante el cual las partes conflictuadas se proponen resolver un conflicto, buscando llegar a acuerdos que satisfagan y sirvan a los intereses de las partes involucradas. Bueno, antes de todo el proceso de la negociación, que nosotros llamamos la negociación estratégica, en otras palabras, pues ya en serio la negociación, hubo varios diálogos, varias reuniones de delegaciones del gobierno, delegaciones nuestras, yo estuve en 2 de ellas, y 3 reuniones fueron en el interior del país. Y nosotros bajamos del monte y fuimos a la ciudad, protegidos por Naciones Unidas, por supuesto, porque Naciones Unidas dio la seguridad para llegar. Y el gobierno, ahí negociamos cómo íbamos a trabajar la seguridad de los que fuimos a la reunión. Pero, ¿qué pasó? Estos diálogos en el fondo, los tres, era simplemente un manejo mediático del gobierno, que por el Consejo de Gobierno de Reagan le había indicado que manejaran mediáticamente su disposición a negociar. Pero realmente estos 3 diálogos nos indicaron no existe voluntad para negociar, porque el planteamiento principal de la dirección gubernamental era entreguen las armas y nosotros le garantizamos la vida y la incorporación a la vida política. Ese era el eje central. Olvídese de la base, no podemos negociar. Entonces nos dimos cuenta de eso y luego hacían los medios de comunicación una gran publicidad. Entonces entendimos que era mediático. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Vamos a pasar en estas reuniones bastantes veces en el interior o en el exterior simplemente para intercambiar opiniones y no llegar a nada concreto. Las cosas no así, nosotros como FMLN no estamos dispuestos a eso. Entonces, la Comandancia General decidió intensificar las operaciones militares en calidad y cantidad para abrir espacio a la posibilidad de un triunfo militar para la toma del poder o para crear condiciones que abrieran espacios a un real proceso de negociación. Digo, bueno, vamos a intensificar fuertemente en calidad y cantidad a nivel nacional las actividades militares con 2 objetivos: o plantearnos la posibilidad de que se abra el espacio para la derrota o abrir el espacio para una real negociación. Entonces así las cosas y lo intensificamos muy fuertemente. Entonces se abre la posibilidad ya de una negociación fuerte. Pero muchos, tanto en el país como fuera del país, nos preguntan, ¿por qué
qué negociaron ustedes? Entonces nosotros tenemos todo un análisis para explicar por qué negociamos. Y planteamos así: desde el inicio de la lucha, en enero de 1981, el 10 de enero de 1981 fue el día que iniciamos nosotros la lucha armada en el país, principalmente en el área metropolitana, principalmente en la ciudad capital. El Frente planteó que iniciaba la lucha armada con el objetivo de tomar el poder por la vía armada o crear las condiciones para lograr una solución político-negociada. La negociación política estaba planteada desde el inicio. Es decir, no estábamos ocurriéndonos a medio proceso, miren, ahora ya negociamos. No, nuestro planteamiento, nuestro análisis, cuando íbamos a iniciar la lucha armada, en todo el proceso previo, y que diseñamos la estrategia del proceso, dijimos, vamos también a abrir las posibilidades de una solución político-negociada. No la podemos descartar y no la debemos descartar, pero nuestra decisión es la vía fundamental de nuestra lucha, es la vía armada. Eso es la decisión que tomamos. Bueno, militarmente el FMLN estaba en su mejor momento. Políticamente, en el interior del país, el movimiento de masas era fuerte y combativo, a pesar de la actual represión. Cada manifestación que se hacía era una cantidad de heridos, de muertos y capturados y desaparecidos. Sin embargo, las organizaciones sociales populares nunca se dejaron quitar las calles. Nunca se dejaron quitar las calles, a pesar de la represión. Siempre estaban en las calles y no eran, insisto, la gente, eran miles de gente las que ponían en las calles muy combativamente, con mucho espíritu de combatividad. Pero además, una cosa que me impresionaba era la combatividad, pero al mismo tiempo alegría. Había una combinación. Uno veía líderes porque llevaban conjuntos de música, danza en medio de las marchas, y una gran combatividad. Cuando aparecían los cuerpos represivos, había enfrentamientos, porque en la medida que se fue intensificando y acrecentando el accionar de las organizaciones sociales populares en las calles, también fuimos generando las condiciones para darle protección a esa manifestación. Entonces surgió la autodefensa armada. Es decir, organizamos, sobre todo jóvenes, principalmente de la universidad, jóvenes y jóvenes sindicalistas también, para la autodefensa armada, que jugaron un papel importantísimo, porque cada vez que salían a la calle, la autodefensa era una protección para que la gente se retirara. Había un plan de retirada, se retirara, la protegía, y entonces fue notable cómo bajó la cantidad de gente golpeada o de gente que moría y de capturada por la autodefensa. Entonces, este fue un paso importante nuestro. Además, aquí hay un elemento que en nuestro juicio es esencial. Queremos compartirlo con todos ustedes. Militarmente, el conflicto había llegado a un equilibrio estratégico. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Que la fuerza gubernamental, la Fuerza Armada del Gobierno, no lograba derrotarnos militarmente, pero nosotros tampoco lográbamos derrotar a la Fuerza Armada del Gobierno. Entonces, creemos que es un equilibrio, nosotros llamamos equilibrio estratégico, porque ni ellos nos podían derrotar militarmente, ni nosotros podíamos derrotar militarmente al ejército. Analizamos muy detenidamente los siguientes elementos que son, a nuestro juicio, esenciales estratégicamente. Uno, una prolongación indefinida del conflicto sin producir saltos militares cualitativos determinantes estratégicamente de manera sostenible era algo no fácil de lograr. Este es un punto esencial de nuestro debate en el momento que tuvimos. La Comandancia General reunió a los principales mandos militares y a los que trabajaban en el área política también. Tuvimos una reunión en el interior del país para hacer toda esta discusión externa que nos llevó mucho tiempo. ¿Ah? Estamos ya concluyendo. Nos llevó mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Nos llevó mucho tiempo, pero llegamos a la conclusión que estábamos en un equilibrio y que no era fácil dar saltos cualitativos militarmente importantes, sostenibles, claro que podíamos hacer, pero el hecho es ir subiendo cualitativamente y sostenible. Bueno. Luego, por otro lado, dijimos nosotros y analizamos
El objetivo estratégico de toda lucha revolucionaria es la toma del poder. Al convertir nuestra lucha en un conflicto permanente y prolongado, se corría el riesgo de perder o alejar indefinidamente este objetivo estratégico. Esto fue una cosa, dos aspectos importantísimos. Luego, había factores internacionales que había que analizar bastante. La pérdida de la retaguardia sandinista, que fue muy importante para nosotros. Con la derrota electoral, los sandinistas perdieron, ya no podían apoyarse como estaban apoyando. Desmemoramiento del campo socialista, nosotros no dependíamos del campo socialista, pero obviamente se creó en el marco internacional, que ustedes conocen, la unipolaridad con la hegemonía de los Estados Unidos. Debilitamiento del apoyo cubano por la situación creada en Cuba por la falta de apoyo que se da. En conclusión, pedimos la igual estrategia. Bueno, llegamos a la negociación. Digamos, al final hicimos una ofensiva el 11 de noviembre de 1989, que llegamos a la capital y los principales cabeceras departamentales del país, y esto significó realmente el viraje para demostrar que realmente éramos fuertes, que no estábamos a punto de ser derrotados, porque el Frente Farabundo Martí, militarmente, nunca estuvimos en situación de derrota estratégica ni de derrota táctica. Perdimos muchas batallas, por supuesto, perdimos muchas, pero no perdimos la guerra. Luego, la negociación, después de esta ofensiva, inmediatamente se inicia la negociación. Y empezamos a negociar, armamos toda la estrategia de negociación, todos los puntos que íbamos a plantear, y se inicia la negociación. El 13 de septiembre de 1982. Empezamos la primera reunión, que fue en Huastepec, en México. Bueno, el proceso duró 2 años y medio. ¿Qué, al final de cuentas, cuáles fueron los principales puntos de la agenda? Aspectos de derechos humanos, Fuerza Armada. Este es un punto importante. Nosotros planteamos desaparición de los cuerpos llamados de seguridad. Todos los cuerpos de seguridad planteamos que desaparecieran y al final de la negociación desaparecieron todos los cuerpos de seguridad. Todos. Eran 4 los cuerpos desaparecieron. Y creamos la Policía Nacional Civil. Depuración de la Fuerza Armada. La depuramos. 108 oficiales que fueron analizados fueron depurados, sacados de la Fuerza Armada, incluyendo al ministro de la Defensa. Nueva doctrina militar. Y debo decir, en honor a la verdad, si alguien ha cumplido a cabalidad los acuerdos de paz que les competían a ellos, es la Fuerza Armada salvadoreña. Y los ha cumplido a cabalidad. Incluso, en algunos aspectos ha ido más allá que los acuerdos, con el famoso plan de modernización llamado Plan ARSA. Es un verdadero plan de modernización de la Fuerza Armada. No estoy metiendo mis manos al fuego y decir, mire, y otras cosas, no. Pero han estado muy leales al cumplimiento del acuerdo de paz y no han participado en ninguna actividad política, que han habido conflictos serios políticos en el país y han estado al margen, a pesar de que ha habido gente, sobre todo civiles, hablándoles para decirles y llamándoles para el golpe de Estado. Bueno, otro tema que tratamos fue el sistema judicial, sistema electoral, reforma constitucional, problema económico, social, créditos, asistencia técnica, creación de concertación económico-social, la desmovilización de nuestra gente y proceso de verificación del cumplimiento del paz. Bueno, hay mucho más que quisiera hablar de ustedes. Alto al fuego. Este fue un elemento clave. Insistieron la delegación gubernamental y el representante intermediario de Naciones Unidas, el doctor Álvaro de Soto, un alto al fuego. No. El alto al fuego lo vamos a discutir y lo vamos a analizar en el momento que se hayan tomado todos los demás acuerdos de la agenda y será el último acuerdo. Y nunca aceptamos el alto al fuego, ni unilateral ni bilateral ni de ninguna manera. Si nosotros ahora analizamos las cosas, hubiéramos aceptado un alto al fuego, seguramente hubiéramos negociado en desventaja y con seguridad que la delegación gubernamental hubiera tenido la posibilidad de manejar a su antojo y quizá no hubiera impuesto un tipo de negociación. Bueno, enseñanzas dejadas del proceso. Vamos concluyendo. No negociar solos. Construir la mayor Vamos a hacer rápidamente esas enseñanzas y pasamos al siguiente. Vamos a pasar esas enseñanzas muy brevemente y pasamos al siguiente panelista. Enseñanzas dejadas por el proceso. No negociar solos. Constituir el mayor acompañamiento posible. Definir una clara estrategia de negociación. Definir una agenda previa.
acompañamiento de intermediación, paciencia franciscana en todo el proceso, no desesperarse, manejo firme, sereno, sin competencia y obedeciendo, dominio de los temas en discusión, no dejarse provocar, información veraz y oportuna en el desarrollo del proceso a los combatientes, saber utilizar la fuerza militar realizando operaciones que golpean al enemigo cuando la organización ha caído en un impasse, crear los movimientos, los mecanismos de verificación del cumplimiento de los acuerdos, información oportuna a los aliados nacionales e internacionales, tener claro en la negociación el escenario es ceder lo que se puede ceder y recibir lo que dé respuesta positiva a nuestro planteamiento. En la negociación no es posible lograr la solución de todos los problemas estructurales. Tener la idea que la negociación del conflicto debe entenderse como el inicio de una nueva etapa de lucha. Es el escenario político donde la determinante es la guerra de las ideas y no la idea de las balas. Bueno, desgraciadamente el tiempo transcurre. Yo he tenido otra parte que es el escenario actual en el que estamos, muy importante compartir con ustedes, pero ya no hay tiempo.